Hablemos de la trascendencia de esta medida. El Congreso la aceptó, la logró aprobar por insistencia, que es su facultad constitucional. Eso quiere decir que venía con una observación negativa desde el Ejecutivo y queremos entender el porqué y el impacto que va a tener esta nueva norma. Jorge Guillén es docente de los programas de finanzas de ESAN y nos acompaña esta tarde vía Zoom para conversar del tema. Buenas tardes, Jorge, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. A ver, se aprueba por insistencia. Esto quiere decir que hubo una observación del Ejecutivo. Primero, vayamos por la parte positiva de la norma. O sea, quien ya pagó, inmediatamente debiera ocurrir que sale tu nombre de la central de riesgo. ¿Cuánto estaba demorando en promedio que fueras retirado de estas listas? Sí, hay diversas fuentes que muestran que esto puede demorar hasta años, incluso salir de aún teniendo la deuda pagada. ¿Años? Sí, aún teniendo la deuda pagada, porque en realidad todavía aparecería en Equifax o en otras fuentes. Yeah. No se estaba, digamos, había una lentitud podía demorar hasta entre meses hasta algunos años a las personas que están en crédito de alto riesgo o atraso de deuda de default de más de 90 días o 60 días de atraso, ¿no? Y esto afecta pues la posibilidad de tener apalancamiento de la misma persona o de la misma empresa, ¿no? Para continuar con el negocio o continuar con el crédito respectivo, ¿no? Y no solamente es para un banco, sino también puede ser una deuda que uno podría tener con una entidad de telecomunicaciones o de energía o una entidad de servicios también, ¿no? O con alquileres también, ¿no? Claro, ¿a partir de qué monto impago, digamos, de este tipo de servicios o créditos, a partir de qué monto impago uno pasa a una lista de riesgo, a Infocorp, Equifax o alguna de estas listas de riesgo? Sí, los montos no están determinados exactamente, pueden estar hasta por 100 soles o 1000 soles, ¿no? No hay un monto exacto, claro, ¿no? Y la persona se queda, por ejemplo, uno ahora hay una entidad de telecomunicaciones que te puede brindar una línea postpago y luego esa persona viaja y incumple se olvida de pagar, claro, o se olvida de cancelar incluso, o la empresa no le avisa que está cancelado, y se queda en Infocorp. Y no es mucho el dinero necesariamente, claro, no es algo significativo. No es mucho el dinero, pero sí muchas las consecuencias, porque por una deuda pequeña, la deuda es deuda al final, pero por una deuda pequeña, fácilmente solucionable, te quedas, nos dices, un año o años en una lista de riesgo que sí te puede complicar para cualquier otra operación posterior, financiera posterior, ¿no? Sí, lo más clásico, lo más común eran las tarjetas de crédito, yeah, o crédito hipotecario, que son montos enormes, ahí sí pueden tener por 400.000 soles, claro, judicializado, en más de 90 días, eso tendría sentido. Pero hay otras que, por ejemplo, hay alguien que se le escapa, se olvida, o se va de viaje, regresa, y justamente tenía con una empresa de telecomunicaciones una deuda de 100 soles o 200 soles y bueno, ya aparece ya en Infocorp y ya cuando quiera apalancarse ya no puede. Y el problema además puede ser que, ok, voy a alquilar una casa, voy a alquilar una oficina y lo que va a hacer el arrendatario es entrar a Infocorp a ver si es que tiene problemas y se va a encontrar con esto y no va a aparecer cuál ha sido el problema, no va a ver el detalle, no paga, es un cliente a riesgo, no se lo alquilo. Eso puede pasar. Ajá. Sí, hay entidades que te ofrecen un servicio por 30 o 60 soles para, digamos, buscar el récord crediticio y ver hacia qué entidades o incluso empresas de telecomunicaciones o persona natural como sea alquiler, que tú le debes un dinero y por lo tanto te tienen marcadores de amarillo, verde y rojo. Y si ya está un poquito atrasado, ya está en amarillo. Incluso se ha refinanciado su deuda, cambiando la tasa de interés, por supuesto, no subiéndole la tasa de interés, claro, para refinanciar la deuda, ya está como en un cliente de riesgo medio o con problema potencial, porque es bastante fuerte, ¿no? La clasificación que le hacen. O sea, alguien digamos, si uno le quiere alquilar, tendría que estar en verde, pero a veces hay situaciones de refinanciamiento o de liquidez de la persona o de la empresa, y ya lo ponen con una clasificación bastante fuerte. Por ahí quizás han observado
en el Congreso es un periodo de tiempo bastante corto, ¿no? De 7 días. Yo diría que podría ser un mes, ¿no? Ya. Porque hay un momento de tiempo también en que hay que limpiar todas las cuentas. 7 días es bastante corto, es un periodo muy pequeño como para, digamos, dejarla libre a la persona, ¿no? De limpia de todo riesgo, ¿no? Okay. Y podría suceder de que uno esté invocando al error, porque es un periodo de tiempo bastante corto. Entiendo. Y eso generaría de que yo le voy a alquilar a alguien que en realidad no vale la pena o en realidad es muy riesgoso. Entonces, por eso es que yo diría que podría ser un mes, más o menos el tiempo, porque las entidades no tienen esa celeridad para realizar las actualizaciones. Correcto, correcto. Ok, entonces, la norma vista por todo lo anterior, toda esta explicación de cómo alguien puede verse perjudicado habiendo ya pagado su deuda y habiendo saldado, entonces es positiva. La observación que haces es el periodo que le dan, el tiempo, la ventana que le dan a las entidades crediticias para sacarlos de la lista, digamos, negra. Así es, porque si no uno le induce a un falso positivo, ¿no? Ya. A la hora de hacer la evaluación, no solamente de alquileres, sino también de entidades financieras que le siguen prestando a alguien que va a seguir teniendo riesgo, ¿no? Que no tiene liquidez o no tiene la capacidad crediticia de cumplir con la deuda. Okay. Sí es una medida positiva, sí, porque en realidad pues, los periodos de tiempo eran muy largos y las personas necesitan, sobre todo las empresas, ¿no? Necesitan apalancarse continuamente, no más en estos periodos de liquidez, de incertidumbre. Y la observación del Ejecutivo, porque venía con observación y se aprueba por insistencia, venía por el tema del plazo tan corto que le da a las empresas para retirar a los clientes morosos. Sí, sobre todo al parecer seguramente entre la SBS y el MEF podrían haber, sobre todo en la SBS se puede verificar que hay algunas entidades, no las entidades corporativas, pero sí algunas cajas, o incluso los que alquilan o lo brindan servicios de telecomunicaciones, sí tienen una demora, no de 7 días, tienen una demora mucho, rezagos de 2 hasta 3 meses. Ya, ok. Y bueno, y eso ya se aprobó así, entonces una reconsideración tendría que haber en el tema del plazo, esa es la sugerencia. Sí, habría que ver cómo funciona, ¿no? Como es una norma para ver si es que está funcionando o no, y si hay alguna queja o alguna situación, digamos, que puede afectar el default en el sistema financiero, entonces se puede revisarlo. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge, por habernos atendido hoy día. Listo, hasta luego. Buenas tardes. Tenemos que hacer una pausa en Contacto y regresamos.